La gracia de Jesús. Entonces, ese es el análisis que vamos a hacer hoy. Y para empezar, me acordaba de una historia. Cuando yo estaba en el colegio, y les quiero compartir esto. No sabía que la iglesia iba a estar tan llena hoy, así que ahora ya debería pensar si cuento esto o no. Pero bueno, cuando yo estaba en el colegio, yo me hice herediana. ¿Por qué Karina es herediana? Es algo que no vamos a conversar hoy. No importa. Pero entonces yo decía, ¿verdad? Yo soy heredianísima y bueno, ahí están mis papás que les consta, yo sufría con cada partido y lloraba y era pero metida en el tema del fútbol y me compraban camisas y me regalaban cosas de Heredia y yo era la más aficionada. Y curiosamente, después de un tiempo me di cuenta de que yo, el partido que yo más sufría era aquel que perdiéramos contra Saprissa. Yo decía, es que no importa con quién perdamos, pero ¿por qué? Y era peor, porque en ese entonces, para que vean, saquen cálculo de mi edad, en ese entonces jugaba Walter Centeno. Bueno, jugaba. Y entonces él jugaba, y cuando a mí más me ardía, era que este carajo hiciera un gol. ¡Ay, no podía! Entonces yo me acuerdo perfectamente de una tarde que fue una final, la vimos en mi casa, invitamos a mis amigos, y perdimos y metió un gol, el último gol lo metió Walter Centeno y yo me puse a llorar y me gritaban, que claro, imagínate cuántos heredianos habían en Coronado. Yo y me pongo a ver el partido con un montón de gente, entonces todos me gritaban así en el piso y entonces yo me puse a llorar y me fui a caminar sola. Yo ya quiero, y yo le decía a mis papás, cuando yo regrese a esta casa que no esté ese montón de gente. Entonces yo me fui a caminar llorando del chichón, ¿verdad? Pero después de que le conté esta historia a alguien muchos años después, yo creo que fue hace poco, esa persona me dijo, ¿usted cree que usted es herediana o usted es antisapricista? Y yo le dije, no sé, porque yo en realidad sí voy con cualquier persona, con cualquier equipo que vaya en contra de Saprissa. Y entonces me dijo, pero usted ¿se alegra más cuando gana Heredia o se alegra más cuando pierde Saprissa? Y yo, no, sí, yo soy antisapricista. A mí lo que me llena el corazón es que pierda a esa gente con quien sea. Y voy a casarme con esta persona sapricísima. Imagínense usted, y así empieza el matrimonio interesante. Pero lo que quiero decir es que a veces usted jura que es gentil y en realidad es judío y no lo sabe. Y a veces usted camina por la vida identificándose de una manera, pero luego te encuentras con la realidad de Jesucristo y dices, se va un toque. Yo creo que he venido mal y tengo que acomodar, tengo que retomar cosas en mi vida, ¿no? Entonces hoy vamos a estudiar un poco de qué sucede y la conversación que vamos a estudiar es bellísima, pero antes de eso nada más quiero hacer una oración muy corta para que Dios nos hable hoy. Sí, acompáñame a orar. Padre, te pido, Dios, que nos hables hoy, Señor. Háblanos con tu palabra, transfórmanos, Dios, y por favor trae una palabra intacta, impecable a nuestro corazón, que genere fruto y genere fruto en abundancia. Te entrego el corazón de cada persona que está aquí, Señor, y te pido que hoy tú guíes esta enseñanza y que tu palabra no llegue vacía, Dios. Te lo pedimos en tu nombre, Señor, lo pedimos en tu nombre, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Perdón. Ok, entonces lo que vamos a leer hoy es Juan, y voy a empezar a leer para ustedes. En estos días se celebra en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba por el templo en el pórtico de Salomón. Entonces los judíos lo rodearon y le decían, ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo claramente. Jesús les respondió, si lo he dicho a ustedes y no creen, las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. Pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Nadie las arrebatará de mi mano.
Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Los judíos volvieron a tomar piedras para tirárselas. Entonces Jesús les dijo: les he mostrado muchas buenas obras que son del Padre. ¿Por cuál de ellas me apedrean? Los judíos le contestaron: no te apedreamos por ninguna buena obra, sino por blasfemia, y porque tú, siendo hombre, te dices Dios. Jesús les respondió: ¿no está escrito en su ley? Yo dije, son dioses. Si aquellos a quienes vino la palabra de Dios los llamó dioses, y la escritura no se puede violar, a quien el Padre sacrificó y envió al mundo, ustedes dicen blasfemas, porque dije, yo soy el Hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me creen. Pero si las hago, aunque a mí no me crean, crean a las obras, para que sepan y entiendan que el Padre está en mí y yo en el Padre. Por eso procuraban otra vez prender a Jesús, pero él se escapó de entre las manos. Se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Muchos vinieron a él y decían: aunque Juan no hizo ninguna señal, sin embargo, todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron allí en Jesús. Bien, yo de verdad espero, de corazón, que usted pueda sacar provecho a lo que vamos a escuchar ahorita. Porque yo quisiera que usted se gane la curva de aprendizaje que yo tuve que tener, la leída que me pegué para aprender lo que vamos a estudiar hoy. Yo quisiera que usted pueda sacar mucho provecho a esto. Entonces, por favor, manténgase muy atento, tome nota, porque es de verdad exquisito leer esta parte de la Biblia que estamos leyendo. Para empezar, quiero leer este primer párrafo que dice: en esos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Ese es solo el primer versículo. En estos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Y para que podamos entender, yo quiero contarle un poquito esto a usted. ¿Saben por qué? Porque es importante saber en qué época estamos y de qué se trata y qué está sucediendo alrededor. Vean qué historia más interesante. En el año 167 a.C., vino una persona que se llama Antíoco IV. También se le conoce como Epífanes. Él conquistó Jerusalén y derribó el templo. Además que profanó el altar de Dios. Él trajo un cerdo y lo ofreció en el altar de Dios. En ese momento el cerdo es un animal impuro para ellos. Entonces, esta persona viene, levanta un altar pagano, destruye el templo en Jerusalén y entonces crea un gran dolor en el corazón de los judíos. Se imagina que lo que ellos han estado haciendo por años, de venir con su ofrenda al templo, de pronto alguien viene y nos conquista y nos roba nuestra identidad, nos destruye nuestro templo, nos está golpeando fuertemente. Entonces sucede que ellos viven de esa manera unos años, y en el año 164 a.C., son 3 años después, resulta que viene una persona que se llama Judas Macabeo, y entonces lidera al pueblo de los judíos, y comienzan a rebelarse los judíos, a tomar fuerza, y comienzan a intentar recuperar el templo. Entonces, y comienzan a reconstruir el templo. Sucede que el 25 de Kislev, que viene siendo como 25 de diciembre, o sea, Kislev es como el mes de diciembre en este momento. Para esa fecha, los judíos logran recuperar el templo y logran recuperarlo para ellos. Y logran levantar de nuevo el altar de Dios y dedicarlo a Dios. Y entonces, desde entonces, existe la fiesta de la dedicación. Ellos celebran que este templo fue reconstruido y entonces, después de que lo logran y lo reconquistan, entonces generan esta celebración. Es una celebración que usted y yo hoy conocemos como Hanukkah. Y entonces eso sucede en diciembre. ¿Ven qué interesante? Entonces no es cualquier versículo que pusieron ahí porque sí.
hay una historia maravillosa detrás de eso. Entonces hay judíos que están en ese momento, está el pueblo, o sea, para que nos demos un contexto, porque estamos en fiestas y controversias, estamos en una gran fiesta en este momento. Estamos celebrando la fiesta de la dedicación. Y lo que sucede en el siguiente versículo, dice el 23, era invierno y Jesús andaba por el templo, en el pórtico de Salomón. Ok, y entonces también es importante, nada más para que también nos demos un contexto de dónde estamos. Yo no sé si usted tiene la oportunidad de estar en las tierras europeas en diciembre, pero hace un frío. Entonces, lo que sucede, lo que está pasando ahí es que Jesús está en invierno, en el pórtico de Salomón, en el templo, y está entonces, y nos dice la Biblia que está en el pórtico de Salomón. Karina, ¿y dónde está el pórtico de Salomón? Ya le muestro. Eso lo dibujé yo ayer. Es lindo porque cuando uno lo ve así, uno se puede imaginar muchas cosas y entiende muchas cosas. Jesús regularmente estaba acá por los atrios, andaba en las partes de afuera, pero en este tiempo que está en invierno, Él está en el pórtico de Salomón. Es una columna grande en donde posiblemente está todo el mundo metido ahí, porque está haciendo frío, ¿verdad? Estamos en invierno. Y entonces ahí está Jesús. Entonces ahora imagínense, estamos en la fiesta de la dedicación, estamos en el pórtico de Salomón. Listo, ¿estamos todos ahí? Ok, ahora sí, vamos. Yo para hacer para comenzar a hacer responder esta pregunta de si somos gentiles o judíos, me puse a pensar, no sé si a ustedes les pasaba o si solamente para personas como yo, con mi edad. Antes, yo no sé si todavía, pero en los periódicos venía un juego antes de que sucedía, de que ponían dos imágenes casi iguales y uno tenía que encontrar 7 diferencias entre una y otra. Lindísimo. Todos, vieron un montón de sonrisas, todos, uy, qué tuanes. Ok, entonces, lo que vamos a hacer hoy es imaginarnos esas dos imágenes y vamos a encontrar las 5 diferencias entre un gentil y un judío. Y yo quiero que usted a partir de este momento comience con un corazón abierto a identificar de verdad si usted se ha comportado como un judío en algunas ocasiones o si se comporta así, que a mí me pasa todo el tiempo. La primera diferencia entre un judío y un gentil es: los judíos oyen, pero no escuchan. ¿A usted le pasa? Vean lo que sucede en el versículo 24, seguidito a lo que acabamos de leer. Entonces los judíos lo rodearon y le decían: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo claramente. O sea, sí, son judíos diciéndole: ¿pero por qué nos tienes en suspenso? Si usted es el Cristo, dígalo. Y Jesús: ¿es en serio? Ya, y les voy a explicar algo, que esto va a espoliar un poco la predica, que sí, que eso es tuya. No. Uy, papá. Me voy a espoliar fuertemente. Esto sucede, y para que también tengan una idea en qué momento estamos, de verdad les digo, y esto lo vamos a ver la otra semana, vengan la otra semana, que se los va a decir, ya para esas alturas el ministerio de Jesús está súper avanzado, está a punto de terminar. Ya Jesús ha dicho todo. Y alguien viene a decir: pero Jesús, no nos tengan en suspenso. Y Jesús: yo no tengo suspenso a nadie. Se los estoy diciendo hace rato, ¿verdad? Y ellos insisten. Y yo no sé si usted lo puede ver, pero así somos muchas veces. Escuche todo lo que ha dicho Jesús. Hice una lista de todo lo que ha dicho Jesús hasta entonces, para que usted se dé cuenta. Para los que no han estado como en toda la serie, vea todo lo que hemos estudiado hasta ahorita. Lea conmigo. Ahí está, ¿verdad? Ajá. Yo soy el vino que vino del cielo, lo dijo en Juan 3:13 y 6:38. El que cree en mí tiene vida eterna, Juan 3:15. Yo soy el unigénito, el Hijo de Dios, Juan 5:19, 23. Yo juzgaré a toda la humanidad, también en Juan 5:19, 23. Todos deberían honrarme como honran al Padre, Juan 5:19. Todas las escrituras hebreas hablan de mí, Juan 5:39. Yo revelo perfectamente al Padre, Juan 7:28. Yo siempre agrado a Dios y nunca peco, Juan 8:29 y 8:46. Soy enviado por Dios, Juan 8:42. Antes que Abraham fuera, yo fui, soy yo,
Juan 8:58. Yo soy el Hijo del Hombre profetizado por Daniel, Juan 9:37. Me levantaré a mí mismo de la muerte, Juan 10:17-18. Yo soy el pan de vida, Juan 6:48. Yo soy la luz del mundo, Juan 8:12. Y la semana pasada estudiamos, yo soy la puerta, Juan 10:9. Yo soy el buen pastor, Juan 10:11. Y no nos ha dicho nada, Jesús. Y dínoslo claramente para que podamos creerlo. Yo solamente quiero pedir que usted y yo aprendamos a escuchar a Dios. Sí, aprenda a escuchar a Jesús. No solamente oiga lo que le conviene. La segunda diferencia entre un gentil y un judío. Los judíos eran ovejas algunos, cabrejas otros. Y usted dirá, ¿qué es eso? Ese concepto de cabreja lo aprendimos en unas reuniones que tenemos ahí. Yo no se lo voy a explicar, usted puede imaginarse, ¿verdad? Un poquillo rejegas. Pero vea más o menos cómo se comportan. En el versículo 25, que está seguido a lo que venimos leyendo, Jesús les responde, se los he dicho a ustedes y no creen. O sea, después de que le dicen, dínoslo, Jesús responde, se los he dicho a ustedes y no creen. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí, pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. ¿Qué texto, gente? Vean, este texto se ha utilizado muchas veces y ha generado mucha controversia. Y podríamos indagar en un montón de cosas. De aquí se sacan temas, conversaciones para temas de salvación, a permanencia de los santos y otra serie de conceptos que no nos interesan a nosotros conversar hoy. Porque saben lo que está pasando, es bellísimo. Entonces cuando leemos la Biblia y vemos a un Jesús teniendo una conversación tan linda, donde Él quiere mostrar algo, está conversando con personas ahí, tenemos que sentirnos como si estuviéramos ahí sentados, ¿no? Y recibir esto con el mismo corazón que reciben ellos. Si usted quiere conversar más, usted invita a Andrés a un café y me invita a mí para escuchar. Pero es maravilloso lo que está pasando aquí. Jesús les dice, yo ya se los he dicho, ustedes no creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí. Ya todo lo que ha hecho Jesús, o sea, ya Jesús hizo todos los milagros. O sea, hasta esas alturas a Jesús ya había hecho un montón de milagros, había dado un montón de mensajes. Pero esta parte es maravillosa. El versículo 26 dice, pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Eso es súper fuerte, familia, eso es súper fuerte. El orden es importante. Él no está diciendo, usted no es mi oveja, entonces no puede creer en mí. Como usted no es mi oveja, usted no puede creer en mí. Eso significaría que Jesús está tomando la decisión por usted, y así no funciona. El orden correcto es el que está en la Biblia. Usted no cree en mí porque no es mi oveja. Entonces, esta es su decisión. Esta es su decisión, no la mía. Si usted es mi oveja, usted va a creer en mí y todavía va y hace este discurso maravilloso donde todavía les dice, ¿saben cómo son mis ovejas? Y les dice lo que pasa a continuación. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me conocen. Sí, entonces él primero les dice, ustedes no creen en mí porque no son mis ovejas. Si usted fuera mi oveja, vea lo que pasa. Y les explica cómo funciona una oveja. Yo las conozco y me siguen. Pero me encanta Jesús haciendo el cierre de venta aquí. Sí, maravilloso. Porque entonces después le dice, si usted fuera mi oveja, usted entendería lo que le estoy diciendo, usted creería en mí. Y entonces todavía le dice, si usted es mi oveja, vieras qué lindo. Y dice este versículo maravilloso, yo les doy vida eterna, jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Si usted es mi oveja, usted no se pierde, nadie me la arrebata, usted no va a perecer.
Esto es espectacular. O sea, Jesús está diciendo todavía, encima de que hasta aquí llegué, usted no me cree, se lo he dicho un montón, todavía está insistiendo. Si usted fuera mi oveja, nadie me la arrebata. Usted sería mía, usted me conocería, yo le conocería a ustedes, seríamos íntimos. O sea, todavía Jesús insistiendo, tratando de convencerlos. Es maravilloso lo que sucede ahí. ¿Sabe qué me hace pensar eso en ese momento? ¿Usted se ha puesto a pensar que tal vez todas las personas que estaban ahí y que no estaban creyendo en Jesús, después vieron el acto de la cruz, después vieron a Jesús resucitar y posiblemente creyeron después de la cruz? Este mensaje tal vez sí era para ellos. O sea, tal vez en realidad iban a ser ovejas suyas. Y tal vez iban a creer después de la cruz. ¿Sabe quién más creyó después de la cruz? Usted y yo. Y ahí está el mensaje. O sea que tú también eres oveja. Y también está abierto para usted y para mí. Pero, ¿usted se imagina haber sido la persona que tuvo a Jesús enfrente, escuchó esto y después se da cuenta que lo crucifican y después se da cuenta que resucita? Lo primero que yo pensaría es, no puedo con el dolor que me da el tiempo que perdí. No puede ser que lo tuve enfrente, vi sus milagros, escuché su mensaje y lo que hacía yo era preguntarle cosas, cuestionarlo. No puede ser, tiene que haber sido tan doloroso haber creído después de verlo crucificado. Es decir, gloria a Dios por el día en que usted o su familia lleguen a los pies de Cristo. Gloria a Dios por ese día. Pero, ¿qué pasa mientras tanto? Que no nos duela el tiempo que pasa, ¿no? De aquí a allá. Que no nos duela no haber presentado a Cristo, que no nos duela no haber servido, no haber perdonado, y todas las oportunidades, ¿verdad? Todo el tiempo, que no nos vaya a doler después. Lo que pasa en el verso 29 dice, mi Padre me las dio, mi Padre que me las dio es mayor que todos. Nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Usted acaba de leer eso conmigo. Jesús está diciéndole, el Padre que me las dio, usted por fe, viene a Jesucristo. Nadie me las puede arrebatar. Vean, yo escucho tantas personas. Es más, yo creo que yo escuché estos versículos por gente repitiéndolo antes de leerlo de la Biblia puramente. Pero yo escucho tanta gente diciendo, es más, complételo, lo que a usted se le ocurre ahí, dígalo en voz alta. Nadie nos puede separar del amor de Dios, ni lo alto, ni lo profundo, ni potestades, ni la liga. ¿Ni qué? Ni lo bajo, ni lo profundo, ni potestades. Nada me puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y yo escucho gente diciéndolo, aferrándose a eso. ¿Por qué no repetimos más una cosa como esta? Nadie y nada me puede sacar de la mano del Padre. ¿Usted entiende lo que eso significa? Nadie me puede sacar de ahí. Nadie me las puede arrebatar, dice Jesús. Deberíamos caminar más con esa convicción en mi corazón. Yo quiero ser una oveja de Jesús y ahí nadie me va a sacar. Pero lo que pasa después de eso es bellísimo y a veces nos detenemos poco a leerlo. Él cierra diciéndolo, yo y el Padre uno somos. Vean, si yo fuera Jesús, yo solo diría eso, todo el tiempo. Todo el tiempo diría, yo y el Padre somos uno. Yo y el Padre somos solo eso diría. Karina, ¿qué hora es? Yo y el Padre somos uno. Se los prometo, o sea, ha de ser tan bello para Jesús. La certeza, ¿no? Es lindísimo. Y él cierra todo este discurso diciendo, yo y el Padre somos uno. Y aquí se revela, es una declaración importante acerca de la deidad de Jesús, acerca de la Trinidad. Y me encanta porque escuche usted lo que él no dice, yo y el Padre somos la misma persona. No es así.
Y no dice, yo y el Padre somos lo mismo. No es así. Son personas distintas. Pero yo y el Padre, uno somos. ¿Cómo tira Jesús una cosa tan hermosa? ¿Sí? Pero escuche, después de escuchar semejante explicación, después de escuchar a Jesús decir estas declaraciones de amor y de fidelidad, escuche lo que hace un judío en la tercera diferencia. Los judíos son rápidos para juzgar y para culpar. Porque lo que pasa después de que Jesús dice toda esta explicación maravillosa y termina diciendo el Padre y yo somos uno, los judíos hacen lo siguiente. En el 31 dice, los judíos volvieron a tomar piedras para tirárselas. Entonces Jesús les dijo, les he mostrado muchas obras buenas que son del Padre. ¿Por cuál de ellas me apedrean? Los judíos le contestaron, no te apedreamos por ninguna obra buena, sino por blasfemia, y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Qué difícil, ¿verdad? Seguro ellos pensaron que, ellos dijeron, este chaval acaba de decir que él es el uno con el Padre, así que lo vamos a apedrear porque la ley nos permite apedrearlo. Entonces ellos van de una vez a juzgar, a culpar y a ejercer la ley, ¿verdad? Aquí ahora sí, porque nadie nos puede hacer nada, porque es lo que está escrito en la ley, hay que apedrearlo. Y seguro ellos pensaban, cuando nos vea que agarramos piedras, Jesús va a decirle, no, era mentirita, ¿verdad? No se podía retractar primeramente, ¿verdad? Es la verdad, y Jesús no miente. Pero entonces Jesús, en lugar de tratar de explicarles, ¿verdad? O tranquilizarlos, dice, me van a pelear por obras, las buenas obras que yo he hecho, que son del Padre, ¿y por cuál de ellas me van a pelear? A ver. Y entonces a ellos se les cae y dice, no es por las obras que usted ha hecho, porque todas son muy buenas, es porque estás diciendo blasfemia, y porque siendo humano estás diciendo que eres Dios. No sé si a usted le ha pasado, pero aquí yo hago un alto cuando estoy estudiando el texto y me pongo a pensar que es cierto, todas las obras que Jesús habían hecho eran agradables. Qué difícil, porque aquí es donde nos damos cuenta que ninguna de las obras que Jesús había hecho era suficiente. Ellos incluso dicen, por ninguna obra te vamos a apedrear. Qué difícil, ¿verdad? Es Jesús haciéndolo todo, dándolo todo, y ellos, no, es que no es por obras, es porque acabas de cometer blasfemia, y por eso es que vamos a matarte. Y todas las obras de Jesús, ¿en dónde quedaron? ¿Y sabe qué? ¿Dónde están todas las obras buenas que ha hecho Jesús en tu vida? ¿Y también le parecen suficientes a usted? ¿O todavía exige y todavía cuestiona? ¿O todavía a veces usted dice, es que yo creo que Jesús no me escucha, no está para mí? Porque todas las obras que Jesús había hecho ahí todavía son mayores las que ha hecho en tu vida. Y a veces cuestionamos. ¿Dónde quedan las buenas obras? ¿De qué sirven? Hace un tiempo, cuando todavía estaba soltera y vivía en la casa de mis papás, comenzamos a tener un estudio bíblico con dos muchachas que eran vecinas, vivían enfrente. Y me acuerdo que llegamos a ese estudio porque ellas me pidieron, a ver, más contexto. Yo pasaba jugando con ellas, quedamos chiquitillas, y después ya nos hicimos grandes y andamos en la pura fiesta juntas y todo, y luego yo llego a los pies de Cristo, salgo de este mundo y comienzo a meterme de lleno con Dios y abandono amistades, cambio mi vida y elijo otro camino. Y vean cómo Dios es tan lindo, que yo, a pesar de que estuve sola mucho tiempo y perdí muchas amistades en ese momento y mi vida se volvió muy pasiva, ¿verdad? Dios nunca permitió que yo fuera avergonzada. Ellas nunca se burlaron de mi decisión. Entonces, con el tiempo, cuando ellas comienzan a vivir crisis en la vida, dicen, yo quiero lo que Karina tiene. Entonces vienen a buscarme, literal, vienen a buscarme y me dicen, Cari, es que yo quiero eso que usted tiene.
y yo quiero que usted nos enseñe un poco más de Dios, ¿será posible? Es que yo quiero empezar a hacer las cosas bien y quiero leer la Biblia, pero no sé cómo hacerlo. Entonces, ¿usted nos puede guiar? Y yo, sí, claro, por supuesto. Entonces comenzamos a reunirnos en mi casa, semana a semana. No faltábamos, semana a semana, cumplidas, todas las semanas nos veíamos. Estudiábamos como 2 o 3 horas, ¿verdad? Se extendía a veces. Y estudiábamos, vean, toda la semana les dejaba tarea, yo preparaba un mensaje, lo leíamos juntas y estudiamos Juan, justamente, estudiamos Lucas, estudiamos Efesios, estudiamos Ruth, creo que por ahí, no recuerdo muy bien, creo que Timoteo. Leímos muchos libros juntas y en el camino yo iba viendo como cosas cambiaban. Entonces yo les dejaba tareas, ¿verdad? Ahora usted tiene que ponerse en paz con las personas que tengan pendientes. Y ellas iban y pedían perdón. Y luego regresaban, miras que fui, le toqué el portón a aquel y le pedí perdón. Y miras cómo se sentía, ¿verdad? Entonces ellas cumplían y todo parecía que íbamos súper bien. Y entonces íbamos avanzando y yo me di cuenta de que ya empezábamos a estudiar algunos libros de la Biblia y ellas hacían preguntas que usted dice, están entendiéndolo todo. O sea, preguntas clave, ¿verdad? Como, pero entonces quiere decir que yo soy salva, pero entonces yo soy salva a través de la cruz, pero entonces solo Jesús. Y uno, sí, caliente, más bien, ¿verdad? Uno todo emocionado, sí, lo logramos. Entonces hacían preguntas, las preguntas correctas, y uno jura, vamos bien, estamos en todas, ¿verdad? Y un día vengo yo y le pido, y le digo a mi mamá que me ayude a entrar en el, no sé por qué hice esto, y le pedí que me metieran en el chat del barrio. Y entonces me metieron al chat del barrio y no me voy dando cuenta que este par eran un puro pleito en el chat, con todo el mundo. ¡Ay, Dios mío! Y entonces yo me acuerdo que yo dije, ¿qué haría Jesús? A mí me toca seguir predicando, o sea, a mí me toca seguir estudiando, yo no puedo, o sea, aquí lo que es evidente es que falta conversión, ¿verdad? Vamos a seguir trabajando en esto, ya no sé qué más vamos a leer. Pero era inevitable no enfriarse leyendo esas cosas. Y fue muy difícil. Lo que seguimos estudiando después de eso fue muy duro. Porque yo preparaba cada lección, yo preparaba cosas, preparaba hasta la tarea, les revisaba lo que traían, les contestaba preguntas, estudiaba mucho para eso. Y era difícil después de eso seguir porque ya sentía que justamente las obras no estaban sirviendo, todo lo bueno no estaba sirviendo para nada, no era suficiente. Muchos años después me llamaron, yo creo que ya estaba casada, no estoy segura, me llamaron y me dijeron que a ellos les encantaría, por supuesto, de volver a estudiar la Biblia y que les encantaría porque yo ya vivo lejos. Pero en varias ocasiones me han escrito para decirme, estuve en un episodio difícil de la vida y me acordé de esto que estudiamos hace años y te quiero dar gracias por eso. Pero es difícil. Yo doy gloria a Dios por eso, pero sí tengo que decirles que cuando ya hiciste todo, les diste todo, diste el mensaje, lo preparaste, es difícil, de verdad. Y yo me puedo imaginar lo difícil que tiene que ser también, ¿no? Para Jesús toparse con nosotros hoy día, que después de tanta obra, de tanto mensaje, de tanto rescate de parte de Jesús, nada más no nos cuesta creer. La cuarta diferencia entre el judío y el gentil es que los judíos solo sacan las escrituras cuando les sirve. ¿Cómo le va usted con eso? Escucha este texto, es un poquito complicado, pero por dicho vamos a estudiarlo. Dice, en el 34, seguido de esto, dice Jesús le respondió, ¿no está escrito en su ley? Yo dije, son dioses. Si a aquellos a quienes vino la palabra de Dios los llamó dioses y la escritura no se puede violar, a quien el Padre santificó y envió al mundo, ustedes dicen blasfemas porque yo dije que soy el Hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me creen. Pero si las hago, aunque a mí no me crean, crean en las obras, para que sepan y entiendan que el Padre está en mí y yo en el Padre. Esos textos son un poquito complicados, posiblemente, y usted dice, ya me quedé perdida, ¿qué fue lo que pasó, no? Bueno, aquí lo que está haciendo Jesús es trayendo la ley, ¿sí? Porque ellos dicen, vamos a apedrearle porque usted
acaba de blasfemar diciendo que usted es un Dios, pero en realidad es un humano. Entonces Jesús dice, si ya no los convencí con obras, ¿verdad? Voy a traer la ley y con esto no me pueden discutir. Entonces Jesús lo que dice es, no está escrito en su ley. Y en la ley lo que él repite es, yo dije, son dioses. No, que no cunda el pánico. ¿Dónde está escrito esto? Vamos a leerlo en Salmo 82:6. Lo que está pasando ahí, permítame un momento para que lo puedan leer conmigo. Ahí está. Ok, Salmo 82:6 dice esto. Yo digo, ustedes son dioses, son todos hijos del Altísimo, pero morirán como simples mortales y caerán como cualquier otro gobernante. Esta es la parte de la ley en la que Jesús está trayendo en este momento. ¿Qué está pasando? Ese es un salmo de Asaf, donde él está exigiéndole a los jueces, que para que comprendan, en este momento están siendo gobernados por jueces, entonces les está pidiendo a los jueces que hagan justicia y les está pidiendo que se comporten como jueces. En ese momento, a los jueces, como estamos en Salmos, ¿sí? Esto es bastante antes en el Antiguo Testamento. Entonces, en ese momento, ellos ven un juez y lo pueden interpretar como un Dios, ¿verdad? Con minúscula. Entonces, cuando en la palabra dice, Asaf está escribiendo en el texto, ustedes son dioses, son todos hijos del Altísimo, pero morirán como simples mortales. Entonces, hay una palabra de la Biblia ahí donde ellos están tratando a los jueces como dioses. Entonces, volviendo a Juan, lo que está diciendo Jesús es, pero está escrito en la ley. Yo dije, son dioses. Y entonces, lo que dice Jesús es, si a esos, a los que vino la palabra, y entre paréntesis, y la escritura no puede ser violada, o sea, que está escrito, y eso es, ¿verdad? Si a ellos, que son simples jueces, ustedes les dicen dioses, si se les ha llamado dioses, ¿cómo a mí, que yo sí soy Dios, me van a apedrear o me van a meter en prisión si yo realmente soy el Hijo de Dios? Eso es lo que está diciendo Jesús ahí. Lo que dice Jesús es, si Dios Padre llamó dioses a esos jueces simples mortales, ¿cuánto más puedo llamarme yo mismo Dios? Si yo sí soy Dios, ¿verdad? Ahí es donde está, esa es la parte que nos cuesta entender, pero más básicamente Jesús trayendo la ley para ponerla adelante, para que entonces dejemos de discutir al respecto. Y entonces después hace esta solicitud, a partir del 37, dice, si no hago las obras de mi Padre no me creen, pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean en las obras de mi Padre. Para que sepan y entiendan que el Padre está en mí y yo en Él. Es decir, que Jesús primero trae la ley, la explica y después dice, vean, si usted no quiere creer en mí, crean las obras que hice a nombre de mi Padre. Cuando yo leo a este Jesús, casi que suplicando, ¿sí? Por favor, crean. Ya, o sea, no tengo nada más. Lo he dado todo por ustedes. Ya, crean, aunque sean las obras. Ahí en ese momento yo hago un alto y pienso, qué difícil ha sido salvarnos. ¿Por qué es tan difícil salvarnos? ¿Por qué tiene que costar tan caro? ¿Por qué siendo tan lindo? ¿Por qué siendo la gracia de Dios tan espectacular, nos cuesta aceptarla? Y siempre les digo a las personas, creo que algunas personas con las que comparto como más y amigos que tengo cercanos, les repito mucho esto, y es que a veces no solamente nos comportamos como judíos, sino que nos comportamos como Judas. ¿Y saben por qué? Porque a Judas no le faltó información. Judas vio los milagros de cerca, recibió el mensaje, lo tuvo a la par, lo tuvo enfrente. Él tuvo la información, vio los milagros suceder. Él mismo fue usado para hacer milagros en nombre de Jesús. No le faltó información, le faltó transformación. Y eso es lo que nos pasa en muchas ocasiones. Yo sé que usted ya tiene toda la información porque aquí leemos la Biblia verso a verso.
uno por uno, toda la Biblia. Así que usted la información la tiene. Ahí lo voy a dejar. Y la quinta y última diferencia entre judíos y gentiles. Los judíos buscan de quién es la culpa. Seguidito de lo que acabamos de leer, dice, por eso procuraban, oiga usted, después de que Jesús acaba de usar la ley, traerla y decirle, por favor, crean mis obras, por lo menos, de seguido lo que sucede es esto. Por eso procuraban otra vez prender a Jesús. Pero él se les escapó de entre las manos. ¿Usted se imagina ser la persona que casi atrapa a Jesús? ¿Usted se imagina ser la persona que casi atrapa a Jesús para meterlo en la cárcel? ¿Usted se imagina? Después de la cruz, seguramente después de la cruz ese chaval lo dice, gracias a Dios este carajo se me fue de las manos, qué vergüenza. Qué pelada, sí. ¿Usted se imagina haber estado enfrente de Jesús y haberlo querido tocar para meterlo en la cárcel y después darse cuenta que era el verdadero Mesías? Y escuche esto. ¿Usted se imagina qué doloroso tocar a Jesús por las razones equivocadas? ¿Usted se imagina llegar a los pies de Cristo y lograr tocar su manto por una razón equivocada? Que no nos pase. En el 40 dice, se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y este verso lo leo con mucha nostalgia, porque tal vez usted no sabe lo que va a pasar, pero aquí otra vez voy a spoilear el mensaje a Checho. Vean, Jesús estuvo en Jerusalén, hizo todo esto que acabamos de leer, y ahora se va, y dice ahí, se va al otro lado del Jordán. ¿Saben lo que pasa ahí? Jesús se queda del otro lado del Jordán como 3 o 4 meses. ¿Saben por qué Jesús regresa a Jerusalén de nuevo 3 o 4 meses después? Porque tiene que resucitar a Lázaro. Y ese es el último milagro que hace Jesús. Y ahí comienza la pasión. Ahí comienza su momento más difícil. Y Jesús, el último momento que estuvo en Jerusalén, tuvo que huir al otro lado del Jordán y alejarse y esconderse ahí 3 o 4 meses. Y yo lo leo con mucha nostalgia porque pienso, qué lindo es haber estado todo ese tiempo estudiando de Jesús, haber visto todo lo que Jesús hizo. Ha sido lindísimo este estudio de Juan. Yo no sé si usted ha podido seguirlo, pero ha sido lindísimo. Y ver lo que ahora él se va, y que por eso les decía, estoy segura y les digo con toda seguridad que Jesús estaba terminando su ministerio ya acá. Entonces la conversación que acabamos de ver no era una conversación común, era de las últimas que tenía. Era posiblemente las últimas oportunidades de hacer esas ovejas suyas. ¿Se imaginan lo doloroso que tiene que ser haberse ido a esconder? Pero aquí quiero cerrar con la pregunta, entonces, ¿te pareces más a un gentil o a un judío? ¿Cómo vives más después de este estudio que hemos hecho? Pero no se preocupen, yo también lo hice y también me parecía más a un judío. Pero, ¿saben qué es lo lindo? La historia no termina ahí. Hay 2 versículos más. Y ahí, en esos 2 versículos, hay otro tipo de judío. Vean lo que pasa en el 41. Muchos vinieron a él y decían, aunque Juan no hizo ninguna señal, sin embargo, todo lo que Juan dijo de este era verdad. Y muchos creyeron allí en Jesús. Ahí hay otras personas. Y a mí me encanta leer esto y darme cuenta de que Jesús va al otro lado del Jordán. ¿Y usted cree que él elige un lugar
así, voy a irme hasta donde me alcance la carrera que me va a pegar. No, él llega al otro lado del Jordán porque sabe que ahí Juan hizo un trabajo antes. Ahí él está seguro porque Juan estuvo hablando de él antes. Y las personas dicen, aunque Juan no hizo ninguna señal, todo lo que dijo de él era verdad. Y muchos creyeron allí en Jesús. Si hoy Jesús viniera a tu casa, a tu hogar, a tu familia, si viniera a tu ciudad, si viniera a la manzana que tenemos alrededor en la iglesia, cuando llegue a tu casa, a tu familia, las personas recibirían y dirían, ah, sí, es que todo lo que nos dijo Darien, todo lo que nos dijo Checho, de él era verdad. Es que todo lo que nos dijo Rebe de él era cierto. Si Jesús llegara a tu casa hoy, vos estarías preparando el camino para él. Él llegaría a un lugar seguro porque ahí lo conocen. Es fascinante que Jesús llegara a ese lugar y Juan había hecho un trabajo maravilloso, hablando de Jesús, abriendo camino para él. Y ahí Jesús estuvo 3 o 4 meses seguro. Y lo más lindo es que muchos creyeron allí en Jesús. Entonces, qué lindo que al final de la conversación de Jesús con los judíos pueda llegar a este lugar, ver que muchos creen y pensar, valió la pena, lo ha valido, ¿no? Yo pido a Dios que, y de corazón lo pido, que en tu corazón y en el mío, Jesús tome el lugar correcto. Que puedas entender lo que significa la cruz de Cristo. Que no tengas que esperar y que no haya tiempo que se pierda. Y que la vida de Jesús sea revelada a tu corazón para que entiendas que eso es lo único importante. Es lo único importante. Es lo único. ¿Qué le parece si se pone sobre sus pies y oramos para cerrar? Señor, tantas veces que nos comportamos como judíos, Dios, que nuestra humanidad no nos roba la capacidad de sorprendernos, la capacidad de ser agradecidos. Tantas ocasiones en la vida, Señor, en que fallamos y nuestra humanidad nos juega en contra. Pero hoy, Dios, queremos elevar el corazón a ti, Señor. Pedirte, por favor, Padre, que seas el dueño de nuestra vida. Dios mío, por favor, revela el acto de la cruz completo a nuestro corazón para que podamos entender que solo para eso vivimos. Y que exaltarte y adorarte por ese semejante acto de amor tan perfecto, Señor. En eso debería deleitarse nuestra vida, Dios. Hoy, Jesús, te damos gracias por ese acto, por desprenderte de tu trono para venir a pagar nuestra deuda, Señor, a borrar nuestra factura. Te queremos dar gracias, Jesús, por ese acto de amor, porque fuiste obediente hasta el último momento. Y porque te quedaste ahí resistiendo hasta el final, Señor, en mi lugar. Y te quiero dar gracias también, Padre, Dios Padre, porque pones fe en nuestros corazones y nos traes a Jesús como sus ovejas. Tú nos traes mediante la fe, Señor, y eso es un acto tan impresionante. Gracias. Y te doy gracias por enviar a tu Espíritu para que nos haga entender estas palabras y nos confronte cada vez de nuevo y nos atraiga a ti, Señor. Te damos gracias, Jesús, por el tiempo que estuviste en esta tierra y por lo difícil que fue y que ha sido salvarnos hasta entonces. Perdona cada vez que nuestra humanidad otra vez toma control de nuestras acciones. Perdona cada vez que se nos olvida ser agradecidos y perdona cada vez que nos levantamos y damos por sentado que tú nos salvaste un día más. Perdónanos, Dios. Ayúdanos a desarrollar un corazón agradecido. Ayúdanos a desarrollar corazones listos, Dios,
manos listas para servirte, pies listos para seguirte. Ayúdanos, Dios, a ser parte de tu rebaño y hacerlo bien, Señor. Seguirte en obediencia, con gratitud. Hoy, Dios, te pido que la palabra que nos has regalado se quede de verdad en nuestro corazón y que dé vuelta a nuestra mente un buen rato y que no nos comportemos más como judíos. Que recordemos las obras que has hecho en nuestra vida y que el milagro de nuestra vida, Señor, sea suficiente para recordar todos los días que eres el Mesías, que eres el único Rey y que mereces el trono de nuestra vida, Señor. Ayúdanos a refrescar todo el tiempo los milagros en nuestra vida, las obras en nuestra vida y vivir profundamente agradecidos, Dios. Te exaltamos en esta noche, te declaramos el único Rey y Salvador de nuestras vidas, Dios. Y te pedimos, reina en este trono, reina en nuestra vida, reina en nuestro hogar, Señor. Que seamos valientes en presentar a Cristo, que seamos valientes en hablar de tu mensaje y que podamos ser hábiles en abrir espacio para que cuando regreses, que cuando te presentes a la vida de nuestra familia, de nuestro hogar, ya nosotros fuimos valientes en abrir el camino para que llegaras. Te pido, Dios, que reines con poder, con tu soberanía, con tu sabiduría, con amor, con piedad, con compasión y que nada estorbe entre nosotros y tu Espíritu Santo, Señor. Que estés gobernando y que nada de nuestra necedad se imponga, Señor. Te exalto, te glorifico en esta noche y te damos toda nuestra vida y toda la potestad para que gobiernes cada paso, cada decisión y cada camino. Te exaltamos y te damos toda la gloria y toda la honra en esta noche, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén.